Buenas y bendiciones, soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea aquí con su segmento Viviendo Fiel. Quiero pedirles disculpas porque fueron como 2 días que no podía grabar. Tenía mucho que hacer, mucha demanda. A veces la vida no es fácil. A veces tenemos que hacer muchas cosas en adicional a lo que es el ministerio. Hay mucha demanda sobre los siervos de Dios y sobre la gente. También los que tienen negocios, comercio, los que tienen finca, todos tenemos muchas demandas. También los estudiantes, los que están en la universidad o en los colegios. Hay muchas cosas que vienen encima de nosotros. Entonces, humanamente, tenemos que tomar en cuenta que a veces hay mucho que tenemos que hacer. Entonces, quiero siempre mantener esta disciplina de traerte la palabra de Dios. Ya hemos estado haciendo esto por muchos años. Ya tengo 60 años, voy por 61. Inicié a la edad de 16 y he andado en muchos de los países de ustedes y he vivido en algunos países también, afuera de aquí, de mi país, de Estados Unidos. Pues aquí en Estados Unidos hemos experimentado muchos problemas ahora con lo que es bajones de luz, falta de internet, tormentas, tornados. Todo esto son cosas que estamos también batallando. Yo sé que en algunos países, en especial como en Honduras, hay mucho calor, mucho calor. Otros países también de Sudamérica, el calor tremendo. También en Brasil estamos conscientes de las inundaciones que están experimentando en el sur de Brasil. Y hemos experimentado los calores de Argentina personalmente. Y sabemos de que la gente sufre mucho, ¿no? La gente sufre mucho. A veces sufrimos porque no cuidamos el ambiente. Estoy muy orgulloso de este movimiento que está agarrando fuerza en Honduras y en Catacamas también. Esto de sembrar árboles es algo excelente. No hay nada mejor. Nosotros vivimos aquí en Estados Unidos en una zona, por decir un departamento, a donde el 75 o 80% es reservado para Parque Nacional. Y lo demás, solamente hay 2 pueblos pequeños, entonces tenemos mucho bosque. Hay leyes que protegen el bosque. Y hay leyes que hasta las montañas, hay un acto para proteger las montañas, que yo si tengo una casa en la montaña, la cual tengo una casa y tengo un solar más arriba, si quiero despejar para tener una mejor vista, tengo que pedir permiso. Y me van a decir hasta dónde puedo, porque tampoco la gente no quiere ver las montañas peladas y ver las casas de ahí solo para que los dueños de la casa tengan buena vista. No. Yo estoy consciente. Yo puedo obtener mi vista si lo quiero y también conservar los árboles. Hay un método con los ángulos de las montañas que te permiten quitar ciertos árboles o bajar ciertos árboles para que puedas obtener tu vista, pero desde abajo, cuando la gente va manejando o caminando, cuando miren para arriba, solamente miren lo que es el bosque, la montaña natural. Esto es bellísimo. Hay que pensar, los que están en la política, los que son alcaldes, los que son gente que tienen propiedades, buscar cómo conservar, en especial donde los ríos, para que no se sequen los ríos. Bueno, ya me pusieron a hablar del ambiente, pero aquí tiene algo que ver porque Jesús en la clase de hoy anda en el ambiente, anda en Galilea, anda predicando, pero también anda al lado del mar de Galilea, anda en el ambiente, anda conociendo gente, anda predicando en las sinagogas, pero también anda entre la gente común, los pescadores, los trabajadores. Jesús viene caminando en el ambiente, conociendo gente a los cuales va a escoger algunos para ser sus discípulos y los que van a ser sus apóstoles. El apóstol es un testigo de ojo que ha visto a Jesús. Entonces vamos a ver hoy que estamos en el libro de Marcos. Hoy vamos con la clase número 5 y vamos a cubrir Marcos 1, versículo 16 al versículo 20.
hemos visto de que en el libro de Marcos, este punto principal de este capítulo 1 es cuando Marcos dice desde el principio, Marcos 1, versículo 1, principio del Evangelio. Nos está contando brevemente cómo inició el Evangelio, qué estaba pasando. Y hemos tenido hasta ahora 4 clases y una introducción y no hemos terminado con capítulo 1. Así me gusta a mí, me gusta el detalle, me gusta. Entonces aquí, la clase 4, la última clase, le pusimos por título Creer el Evangelio. Creer el Evangelio. Este era el mensaje de Jesús. Juan había venido predicando, vestido de piel de camello, comiendo langostas y miel. Decía, el que viene detrás de mí es más grande que yo. No soy digno ni para desamarrar sus sandalias, ni para tocar sus sandalias. Y el que viene detrás de mí, Dios lo va a confirmar como Mesías, porque va a bajar el Espíritu Santo sobre él y no va a apartar. Esto es el mensaje que decía Juan, que la gente tenía que arrepentirse y prepararse porque venía el Mesías. Tenía que ponerse a cuentas con Dios, confesando sus pecados y siendo bautizados, porque ya lo que el pueblo de Israel esperaba desde siglos y siglos y siglos iba a pasar durante la vida de ellos. Dios le dijo a Juan de que empezara a bautizar la gente. Es un llamado de arrepentimiento, ¿no? Entonces vamos a ver hoy de que cuando Jesús venía predicando en la clase 4, él decía creer el Evangelio. El mensaje principal, cuando él andaba predicando, decía que había que creer el Evangelio. Había que creer. Dice que Jesús inicia su ministerio. Estamos en versículo 14 para hacer un repaso. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, que ya venía el reino de Dios sobre la tierra y que Jesús venía predicando en la zona de Galilea. No estaba predicando en Jerusalén, estaba predicando en Galilea. ¿Y qué es lo que decía? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer el evangelio. Creen de que yo voy a morir para ustedes. Creen de que voy a vivir una vida perfecta, obediente a la voluntad de Dios. Creen de que voy a cumplir mi llamado, mi propósito, como dice en el libro de Juan. Decía Jesús en Juan 12, cuando ya afrentaba el hecho de que tenía que morir en la cruz, él decía, ¿y qué? ¿Me tiro para atrás ahora? No, dice, yo por este propósito vine al mundo. Y esta debe de ser nuestra mentalidad cuando enfrentamos problemas más grandes que nosotros. ¿Me tiro para atrás? No, de ninguna manera. Por este propósito estamos aquí como luz, como hijos de luz, para entrar en estas batallas, para pelear la buena batalla, la buena pelea con fe. Entonces estamos viendo que Jesús andaba en Galilea. Ahora, en la clase 5, vamos a cubrir Marcos 1, versículos 16 al 20. Y si tuviera que poner un título, lo saco de la escritura y sería, venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Jesús andaba predicando. La gente escuchaba a Jesús predicando. En Juan decía que él predicaba con autoridad, no como las escribas. Las escribas solamente leían lo que era la escritura. Jesús lo interpretaba, hacía parábolas, lo vivía. La palabra vivía a través de él, porque él era la palabra que vino a tomar forma de hombre, forma humana, y predicó el reino de Dios. Entonces dice, venid en pos de mí, el título de la clase número 5. Parece ser una locura que alguien puede venir caminando y solamente decirte, sígame. Y alguien va a dejar todo lo que tiene para seguirlo. Pero eso es marca de un discípulo verdadero. Vamos a leer versículo 16. El título en la Biblia, en la Reina Valera, dice, Jesús llama a 4 pescadores. Jesús no andaba llamando a los fariseos, no andaba llamando a las escribas, no andaba llamando a ninguna secta religiosa de los judíos. Él fue para afuera, al campo. Fue en el ambiente donde la gente trabaja. Dice que andaba por el mar de Galilea. Dice, versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, 2 hermanos, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Jesús, caminando
por el mar de Galilea, vivía en esta zona un poco más al norte de Nazaret, caminando por el mar de Galilea, y había estado predicando el reino de Dios. A lo mejor Simón y Andrés habían escuchado de Jesús, de este mensaje. Entonces cuando él venía caminando al lado del mar, miró a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí. Este es el título de nuestra clase hoy. Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Nosotros miramos de que es algo, quizás lo miramos como algo fácil, ¿verdad? Pero dice versículo 18, y dejando luego sus redes, les siguieron. No es nada fácil. Yo he trabajado en la pesca. En mi juventud, mi papá tenía barcos para pescar camarón de día y noche. Nosotros a veces pescamos camarón en el día, un fin de semana, y durante la semana, cuando tuvimos colegio, anduvimos en la noche pescando para hacer ajustar el dinero. Nosotros dormimos encima de la caja de motor y nos despertaba cuando era tiempo para levantar las redes, sacar los camarones, limpiar entre camarón, pescado, jaiba. Entonces nosotros lo hacíamos y nos volvimos a dormir otra vez, si fuese posible. Algunas noches de calor con muchos zancudos, mosquitos, a veces con mucho viento y tormentas en la noche. Había veces que había luna y a veces no había luna, solamente oscuridad. Y nosotros ahí con mis padres pescando, muchas cosas pasaron. Una vez nos entró un árbol en la red. Estas redes en la noche son como mariposas que se bajan así y tienen las dos redes y van así arrastrando contra el corriente y entran los camarones. Como dice el dicho, el camarón que se duerma se lo lleva la corriente. Pues con estas redes de mariposa en la noche ellos suben, del lodo suben en la noche y el agua va para afuera. Y uno va y los recoge con estas redes grandes, con barcos grandes. Entonces lo que te quiero decir es que para ser pescador hay ciertas inversiones financieras que tienes que hacer. Tienes que comprar lancha, tienes que comprar redes, tienes que comprar cosas para reparar las redes. También tienes que comprar canastas para poner los pescados. Tienes que tener relación con alguna gente que van a vender o comprar los pescados. Es un negocio. Ellos tenían su negocio, su oficio, eran pescadores. Pero aparece Jesús caminando al lado o en la orilla del mar de Galilea. Y cuando mira a Simón y Andrés, que estaban pescando, ellos a lo mejor estaban echando la red así, como la atarraya, o quizás tenían su barco y echaban la red del barco. No sabemos aquí en este texto. Pero sabemos de que eran pescadores, que habían hecho inversiones, tenían su negocio establecido, tenían sus responsabilidades, tenían quizás familia, hijos que tenían que dar de comer. Ellos tenían gente que dependía de sus pescados para comer. Comerciantes que dependía que trajesen pescados al mercado para que ellos lo compraran y lo revendieran. Tenían muchas responsabilidades como pescadores, no eran sobreleves, no eran vagos. Se levantaban antes de que naciera el sol a ir a pescar, o a veces pescar toda la noche, en tormentas, a veces en oscuridad, a veces en el sol, siendo pelado por el sol. Entonces cuando vino Jesús y dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres, y dejando luego sus redes, le siguieron. Esto es una marca de un discípulo verdadero. Hoy vamos a hablar acerca de 5 marcas de un discípulo verdadero que podemos sacar de este texto y comprender cuál es un discípulo verdadero a través de estos llamamientos de Jesús para 4 pescadores. Dice versículo 19. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Eran dos, por decir, 2 parejas de hermanos. No digo parejas, son 2 hermanos entre Simón y Andrés, y 2 hermanos entre Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo. Dice, pasando de ahí, un poco más adelante, iba caminando a la orilla del mar, llamó Simón y Andrés: venid en pos de mí, los haré pescadores de hombres. De inmediato dejaron todo, dejaron su negocio, dejaron sus redes, dejaron sus lanchas, dejaron sus canastas, sus boyas, dejaron sus responsabilidades que tenían de llevar pescado para vender, dejaron lo que habían sacado aquel día, dejaron todo de un solo para seguir a Jesús, porque así es el llamado.
Pero dice, y dejando sus redes, le siguieron. Pasando de ahí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Esos dos hijos tenían negocio con su papá. El papá tenía ellos y los jornaleros, los trabajadores. Y te quiero decir que cuando uno tiene negocio de pescar, no se ajusta mucho tener muchos ayudadores, muchos jornaleros que hay que pagar, a menos que sea un negocio sumamente industrial. Este negocio de pescar es mayormente entre familia, porque uno como padre puede poner a tu hijo a trabajar. Hay leyes, ¿verdad? Pero poner a trabajar a su hijo, lo cual no es malo, es muy bueno que los hijos aprendan a trabajar y no tener que pagarlos. Claro, benefician con la comida, la casa, la ropa, pero no es que tienen que pagar un salario. Entonces, estos trabajos vienen a ser trabajos familiares. Los papás invierten dinero. Zebedeo invirtió dinero en barcos, redes, boyas, canastas, jornaleros, mucha responsabilidad. Y tenía deudas, a lo mejor tenía deudas. Entonces dice aquí que ellos remendaban las redes. Es otra cosa. Que uno cuando pesca, no solamente todo es pescar. No solamente es que vas a siempre tener las redes en buenas condiciones. Hay que trabajar. Después de pescar, muchas veces yo me acuerdo con mi papá. Mi papá era forastero del bosque. Como que trabajara para Codifor en Honduras. El viejo antiguo Codifor, recursos naturales. Igual, mi suegro era ministro de Recursos Naturales en la administración de calles en Honduras. Entonces, algunos me van a odiar, van a decir, que ese es nacionalista. Sí, era nacionalista. Pero yo no me meto en la política, ¿verdad? Entre nacionalistas, pino, lo que son liberales, esto es muy aparte de mí. Solamente te estoy diciendo que él era ministro de Recursos Naturales durante la administración nacionalista de Callejas. Bueno, entonces lo que te quiero decir es que a veces hay que trabajar para que puedas estar listo para salir. No te puedo decir cuántos días trabajamos remendiendo las redes. Nosotros sabemos hacer los nudos, sabemos qué hay que usar, sabemos cómo usar la aguja, cómo poner hilo en la aguja para remendar las redes. Nosotros sabemos cómo soldar. Mi papá, aunque no era su oficio oficial, aprendió a soldar para hacer reparaciones en el barco, para construir las arcas para las redes. ¿Por qué? Porque no había para pagar otra gente para hacerlo. Tenía varios barcos. Una vez se le fue la transmisión del barco y no tenía dinero para comprar otra transmisión. Entonces, como mi papá era como mi papá inventaba cosas, consiguió una transmisión manual de un carro viejo que cabía al motor que tenía, que era de un Chevrolet. Entonces, a los barcos generalmente usted le pone el combustible y se va. Y se levanta encima del agua, va. Pero mi papá, como no tenía dinero, consiguió una transmisión usado, manual, con un clutch. Y era gracioso ver, o sea, mucho trabajo, hombre. Yo me acuerdo de mi papá sudando. Y hemos tenido barcos que se han hundido en el mar y había que levantarlos con bombas y con flotantes y todo eso. Pero el hecho es de que con este barco de mi papá era como de 35 pies de largo, era grande. Entonces, cuando uno iba, había que meterle el clutch y ponerle el primero, ¿va? Segundo, tercero, y el barco empieza a levantar. Y para entrar a 4 y quinto, había que ponerle el clutch y el barco, como venía levantando, al poner el clutch, hacía. Y nosotros riendo atrás, porque mi papá hacía los cambios de esa transmisión manual con el clutch en el barco, y el barco hacía. Pero le funcionó. Pero lo que te quiero decir es que afuera de lo que es pescar y todo el trabajo que viene con pescar y aguantar los elementos naturales, también hay que guardar los camarones, hay que meterles hielos, hay que levantar las hieleras y ponerlos en el pick-up al final del día, hay que limpiar las redes, hay que guardar todo, hay que pagar para alquilar un espacio para tener el barco. Y después de todo, cuando uno está todo desvelado y sin energía, hay que vender los camarones. Hay que llamar a la gente que venga a comprar camarones. Hay que pesarlos con una pesa. Hay que tener una pesa.
Y la gente viene a comprar 10 libras, 5 libras, 20 libras, y así, hasta que uno vende todo, ya se puede dormir o tiene que volver a reparar las redes. Es un trabajo bastante bonito, pero siempre hay que andar así. Y esta gente eran así, Simón y Andrés. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran así. Este era su negocio. Pero dice que cuando Jesús vino llamando, cuando Jesús venía predicando el reino de Dios, decía que hay que creer el evangelio. Decía a ellos, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Lo que te quiero decir es, venir en pos de mí suena fácil. Suena como que no tengo que dejar nada, no tengo que sacrificar nada, no tengo que hacer ningún arreglo, no tengo que sufrir nada. Parece ser una locura decir a los dos hijos de un padre que tiene invertido en negocio de pesca, venir en pos de mí. Y ellos dejaron a su padre con los jornaleros. Y los otros dos hermanos, de lo que parece, dejaron sus barcos, sus lanchas, sus redes, las canastas, y se fueron en pos de Jesús. Parece una locura. Pero ellos llegaron a ser grandes héroes de la fe, porque recibieron este llamado y respondieron porque creyeron el evangelio. ¿Cuáles son las marcas de un discípulo verdadero? Listo para dejar todas las cosas de este mundo. Una persona que está obrando, tiene negocio, tiene fincas, tiene ganado, tiene negocio de pesca, cría pescado, tilapia tal vez, o tiene milpa. Estar dispuesto para dejar todas las cosas de este mundo si Jesús te llama. Número 2, no mirar para atrás. Ellos cuando siguieron a Jesús, le siguieron. Cuando llegó el tiempo que Jesús más adelante en otro evangelio dijo que había que comer su carne y tomar su sangre, lo cual se refería a la comunión, la Santa Comunión, y era una referencia a vino y pan, pero lo tomaron como en serio porque se presentaba así, que había que comer la carne y tomar la sangre. Esto es raro, ¿no? Entonces dice que Jesús tenía muchos seguidores, pero cuando él anunció esto, se tiraron para atrás todos. Entonces él volvió a ver sus discípulos y dijo, ¿irán ustedes también? Y dijo Pedro, ¿para dónde iremos, Señor, si tú tienes las palabras de vida? Estamos aquí con usted del principio hasta el fin. Aunque en la cruz, cuando crucificaron a Jesús, dice que los discípulos le abandonaron. Solamente Juan y las 3 Marías estaban ahí en la cruz. Como hay tantas Marías, ¿verdad?, en la Biblia. María Magdalena, María, la mamá de Jesús, a otra María. Hasta mi esposa se llama Rosa María. Pero bueno, lo que te quiero decir es que ellos no miraron para atrás. Aunque en la crucifixión, por medio, se huyeron. Y más adelante miramos de que algunos, como quedaron decepcionados, dijeron, voy a ir a pescar, volvemos a pescar. Y todos se fueron a pescar. Cuando los encontró Jesús, ya tenía preparado la comida, los peces y los panes a la orilla del mar, y los llamó para estar con él. Pero dice aquí, listo para dejar las cosas de este mundo para atrás. No mirar para atrás. Una vez que respondes, no mira para atrás. Si Jesús te llama, respondes, listo para sacrificar y dejar las cosas de este mundo, no mirar para atrás, tener fe y obediencia. Dispuesto a sacrificar, dispuesto a veces para sufrir y confiar en los planes y las provisiones de Dios. Un discípulo verdadero está listo para dejar las cosas de este mundo, no mirar para atrás, tener fe y obediencia, dispuesto para sacrificar y confía en los planes y la provisión de Dios. Son 5 marcas de un discípulo verdadero llamado por Jesús. En mis tiempos como pescador también trabajé con mi hermano. Hubo un tiempo que nosotros dos, hubo un gran bajón en la economía. Los dos perdimos el trabajo. Entonces mi hermano tenía barco, lancha, y empezamos a pescar de un pescado que es enorme así. Que tuvimos redes, que había que comprar redes que tenían tal vez 100 metros de largo, tal vez 4 metros de altura. Y tenía rines de carro para bajarlo con boyas y había que ponerlos cruzando los ríos
Y cuando pasaban los pescados, ciertos pescados de cierto tamaño quedaron enredados en la red. Había que ir todos los días en la mañana a levantar la red, a quitar los pescados de ahí, meterlos en la lancha. Y este pescado parecía lagarto, tenía el diente como lagarto. Había que tener una cosa con una aguja así y agarrarle así, parece cruel, ¿va?, en el ojo para sacarlo a la lancha y pegarle en la cabeza porque eran brutales como lagarto o cocodrilo. Mordían a uno. Nosotros llenamos la lancha llenos de estos animales, ya había que caminar entre ellos. Entonces, la cuestión es que una vez nos llenó tanto la lancha que se iba a hundir. Nos llenamos de tanto pescado. Eran miles de dólares. Y había que llamar a un amigo que viniera con su lancha para levantar lo demás de las redes porque estaban tan llenos esta vez. Esto era rarísimo que esto pasa porque uno solo pasa sacando lo que necesita, pero en esta ocasión había una sobreabundancia y el borde de la lancha estaba como así, raspando en el agua así. Entonces con una ola nos hubiera metido agua. Venimos con calma y al levantarlo con la traila y el pick-up se hundía la traila así por el peso. Pero ¿sabe qué? Después había que limpiar todos esos pescados y eso con una hacha, y se limpia. Después había que ponerlos en hielo, en hieleras. Después había que ir como 3 horas para venderlo. Entonces todo es un trabajo. Te aseguro que si hubiera venido Jesús a la orilla en ese tiempo, le hubiera dicho, sí, vámonos, voy contigo, porque ese es mucho trabajo aquí. Pero la verdad es que seguir a Jesús también es trabajo. No solamente el ministerio, pero las demandas. A veces hay demandas muy pesadas. Y tenemos que depender sobre Jesús para todo. Depender sobre Jesús todas las mañanas. De hecho, en esos días la presión es tanto, las mentiras son tantos, la presión que el diablo quiere meter en la mente de uno, quiere robar el futuro de uno. Pero recordamos que si somos buenos discípulos, estamos listos para dejar todo lo que es este mundo, los quehaceres de este mundo. Estamos listos para no mirar para atrás. Estamos listos para tener fe y obediencia. Estamos dispuestos para sacrificar. Y confiamos en los planes y las provisiones de Dios, sea lo que sea. Y Jesús nos va a salvar en el último día, nos va a levantar y vamos a estar con Él en los cielos para siempre. Así que si tú todavía tienes negocio, sois comerciante, sois ganadero, sois barbero, si tienes puesto en el mercado, si sois taxista, si trabajas en los medios de comunicación, todos tenemos mucho que hacer. Pero cuando viene Jesús todas las mañanas caminando, estemos listos para apartar nuestra atención a Jesús y lo que Él quiere. Muchos pastores cuando empiezan a preparar para predicar para la semana que viene, lo primero que piensan es, ¿qué es lo que la gente necesita oír? ¿Qué quiere saber la gente? Esto es una mala rutina, en mi opinión. Si es que uno piensa así todas las semanas, andamos mal. Lo que un pastor, un predicador, evangelista debe de preguntar es ¿qué es lo que Dios quiere que yo comunico a la gente? ¿Qué quiere decir Dios a la gente? No qué es lo que la gente quiere escuchar. No es lo que la gente necesita. El punto clave es ¿qué es lo que Jesús quiere decir a tu iglesia? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere decir a través de mí? ¿Cómo me quiere usar Dios para comunicar lo que Él quiere decir a tu pueblo, a tu reino? Esta es una buena posición. Así que si te encuentras todas las semanas pensando, ¿qué voy a decir a la iglesia? ¿Qué necesitan saber? ¿Qué quisieran saber? ¿Cómo los puedo impresionar? ¿Qué les puedo decir para que piquen las orejas y dan ofrendas? Es una mala práctica. Deberías de tomar la posición delante de Dios, humillarte, orar. Dios, ¿qué es lo que tú quieres decir a tu reino, a tu iglesia? Espíritu Santo, hable a través de mí. Estoy dispuesto en decir lo que tú pones en mi corazón, en mi mente y en mi boca para decir a tu pueblo. Pues esto ha sido tu mensaje para hoy. Un mensaje largo, pero ¿sabes por qué es largo? Porque fallé 2 días que tenía mucho que hacer. Entonces hoy va a ser un día lunes para ustedes. Les estoy dando un mensaje con cargamento extra. No solamente estamos pescando, estamos limpiando las redes, reparando las redes, alistando el barco. Estamos trayendo todo el paquete por completo. Lo que Dios quiere de ti
venid en pos de mí, aunque el mundo diga, parece ser una locura. ¿Qué les importa lo que piensa el mundo? El mundo es loco, el mundo es oscuridad. Tú tienes que obedecer la voz de Dios cuando Jesús pasa y dice, ven en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Tú tienes que responder en fe. Tienes que estar listo. Ojalá que estés listo y que seas súper mega bendecido.